Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Documentarte. Hoy es un programa especial. Vamos a transmitir el cortometraje Josué, de mi casa a mi escuela, se acaba mi suela, de Pedro López Mendoza, México 2011, y tendremos como invitada a Nadia López, estudiante de Pedagogía de la UNAM. Así es que vamos a la primera parte de este cortometraje. Comenzamos. Anani na Josué teneva na ushiu kuja te kana sansau tenyuna nani shukuntaku pau kuina kutivi jehipiko jehipitu pau kuina kutivi jehipilati jehipitu pau kuina kutivi jehipiko jehipitu pau kuina kutivi jehipilati jehipitu Nujuku hikativi Nujuku stajutuvi Nujuku hikativi Nujuku stajutuvi Pau kuina kutivi Jehipiko jehipitu Pau kuina kutivi Jehipilati jehipitu Pau kuina kutivi Jehipiko Hola amigos, estamos aquí en su programa Documentarte, Armando Meixuero, Rafael Tonatiu, y tenemos una amiga muy especial que va a presentar esto que acabamos de ver, que es un documental de la Sierra Mixteca en Oaxaca. ¿Cuál es, Armando? ¿Y quién nos acompaña también? A Nadia. Es Nadia López García, nos acompaña, estudiante de Pedagogía en la UNAM, con una historia muy interesante de cambio de lugares, de inmigración. Ya nos platicará algo acerca de ello. Y lo que estamos viendo es un cortometraje que se titula Josué, de mi casa a mi escuela, se acaba mi suela. Casi mediometraje, son 19 minutos, que nosotros, algún maestro nos hizo llegar y hace muchísimo tiempo lo subimos a Pálido Punto de Luz. Se encuentra en internet, se puede disfrutar ahí y es un gran documental. En el número 13 de la revista Pálido Punto de Luz lo pueden encontrar. ¿Cómo fue que te llegó, Tona? Pues a una alumna de la maestría me lo hizo llegar, me encantó y pues prácticamente dijeron pues hay que subirlo y compartirlo, sobre todo que eso vamos a hablar varias cosas por el momento actual, ¿no?
un momento en el cual pues se quiere evaluar a los maestros, se hace una reforma, etcétera, etcétera, y habrá que ver de las condiciones de cómo trabajan en el nudo mixteco, pues todo, la educación. Y en este encadenamiento de casualidades, Nadia López comenzó a colaborar en Pálido Punto de Luz. Primero nos checó quién sabe cómo, y después empezó a mandar los artículos. A colaborar, y resulta que conoce a Pedro López Mendoza, el realizador de este cortometraje. Nadia. Claro, pues buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a este espacio que creo que es de suma importancia porque ve al cine como una pedagogía en apoyo a la praxis, a la transformación social, ¿no? Y sobre todo el cine documental, que lo que hace es justamente tomar aspectos de la realidad que de otra forma a lo mejor no los tenemos en cuenta y llevarlos a la pantalla y que muchas personas puedan enterarse, ¿no? Y en función de esto fue que se decidió hacer este documental. Pedro López Mendoza decidió hacer este documental justo en el contexto de la Mixteca, porque bueno, tiene mucha historia también. Bueno, yo soy una mujer mixteca, y bueno, en función de eso decidimos hacer este documental, que también ya ha estado en el Instituto de Investigaciones Antropológicas y estuvo en Foco, Oaxaca, que fue un festival que también fue como parte del inicio del documental. Muy bien, me parece que nos presentan un cortometraje o mediometraje, como dice Tona, que no ha corrido con la difusión que creemos debería haber corrido, y que, bueno, gracias a YouTube, entre otras cosas, pues podemos hablar de él, y gracias a toda esta serie de casualidades que nos vamos encontrando, estamos platicando hoy de este cortometraje. Tenemos un país, todos lo sabemos, muy accidentado geográficamente, orográficamente. El país tiene diferentes geografías, por decir, incluso a nivel regional hay de una montaña a otra, que nadie nos podrá explicar, cambia totalmente, pues nos decía ella, el habla, cambia totalmente la cultura, cambia totalmente la biodiversidad, cambia de una montaña a otra. Ya platicaremos. Bueno, sí, porque aquí también estamos muy accidentados y el tiempo se nos ha terminado. Vamos a un corte y regresamos. Vamos. Uno de los problemas de aquí de la comunidad de Independencia, y en particular la telesecundaria, es que los papás se preocupen por la educación de sus hijos. Y aquí no hay preocupación de los papás por la educación de sus hijos. Y los alumnos no tienen ninguna preocupación por su propia superación. Nada más vienen a la escuela porque los mandan, vienen a la escuela porque los obligan a venir, vienen a la escuela porque hay que ir a la escuela, porque así dice el artículo 3º constitucional: la educación debe ser laica, gratuita y obligatoria. Pues entonces para eso vienen, pero no vienen que de veras creen la idea de incluso creo que nosotros cuando estudiamos. Bueno, en la región de la Mixteca, los alumnos se desenvuelven en condiciones precarias. Particularmente hablemos de aquí de Independencia, donde está nuestra telesecundaria. Los alumnos caminan de 2 horas a 30 minutos. Los más cercanos, pues 15 minutos, 10 minutos. Pero sí hay alumnos que caminan 2 horas para llegar a la escuela. Y hay un 80% de alumnos que no tienen luz en su casa. El 20% sí tiene luz. Pero es un asunto muy raro, ¿no? Porque los alumnos que no tienen luz en su casa son los que van adelantados. Y los que tienen luz en su casa son los que no quieren aventajar. O sea, digo, ¿qué está pasando? Estamos en Documentarte y acabamos de ver un fragmento de este cortometraje del que estamos conversando, que es Josué, de mi casa a mi escuela, se acaba mi suela.
Y bueno, pues... Nadia, platícanos un poco de tu estado. Bueno, Oaxaca, bueno, es mi lugar, es un lugar maravilloso, Sin pero duda. también es un lugar bien complejo, porque se divide en 8 regiones. O sea, tenemos el Istmo, tenemos Sierra Norte, tenemos Sierra Sur, tenemos Costa, tenemos Valles Centrales y tenemos la Mixteca. Y entre todas ellas conforman una gama de variedad en riqueza, pero también en diversidad, ¿no? Platícanos de la Mixteca en particular. Voy Sí. para allá. Para la Mixteca se divide en 2 partes, la Mixteca Alta y la Mixteca Baja. Y entre las dos son muy hermanas, pero también hay grandes diferencias. Desde el clima, en la Mixteca Alta es un clima húmedo, es un clima de cafetales, y en la Mixteca Baja es un clima más seco, es un clima donde se trabaja mucho la palma. Y bueno, este documental en particular se hizo en la Mixteca Alta, que es en donde se ubica la comunidad de Independencia de Atlatlahuaca, que es el sitio donde está. Y bueno, algo que se apreció en el espacio que pudimos ver del documental es justamente, ¿no?, cómo se encuentra la comunidad dentro del bosque, ¿no? Y entonces las dificultades que existen para poder asistir a la escuela. Pero hay algo que me dijiste que me encantó. Nosotros sosteníamos que hay más de 60 grupos étnicos. Tú dices que hay más de 60 variables dialectales, bueno, lingüísticas, o no, como es, de habla, Sí, nada más en la Mixteca. En la Mixteca, claro. Eso es, me parece Sí. que es una diversidad, una riqueza impresionante. Porque Nadia habla mixteco, Sí. pero nos comentaba ahorita que el mixteco que escuchamos al inicio del programa no es el mismo que tú ya sabes. Sí, bueno, este Mixteco es de la región de la Alta. Alta. Tú Yo- sabes del mixteco de la baja. De la Baja, que yo nací en la Mixteca Alta, pero bueno, mi mamá me heredó el Ujú. Mixteco de la Mixteca Baja, digamos. Entonces yo hablo Ñusabi, que es el Mixteco, pero el Sandavi, que es el de la Mixteca Baja. Muy bien. Y desde tu bisabuela nos comentabas bueno. fuera del aire. Sí, mi bisabuela, mi mamá, bueno, toda la familia por parte de mi madre hablan la lengua, y también fue como la herencia que yo recibí. Bueno, ya después el español y otras cosas, ¿no? Muy bien. Nosotros nos dedicamos ya hace un rato, el maestro Armando Mexuero y un servidor, a formar maestros. Y cuando vamos a las diferentes unidades del país, de la universidad, pues nos damos cuenta de que nos platicaban esta historia, la historia de la gente que camina muchos kilómetros para llegar por ejemplo, a estudiar o a tomar clase. Pero cuando lo vimos en esta pieza documental, pues nos pareció sensacional. ¿Es común esto en Oaxaca? Sí, bueno, antes que nada me gustaría decir que creo que la educación es un derecho, que Sin tiene duda, que darse a sin todos, duda. que no están en el terreno de los privilegios ni de los elitismos, sino que es un derecho social y es una justicia social también. Y creo que esto no se agota en brindar un lugar para el estudiante, sino en garantizar que pueda desarrollarse y concluir también, ¿no? Y que tenga las condiciones, porque la educación no se da en sí misma, sino que hay todo un contexto que la influye, ¿no? En lo que respecta a lo de caminar, sí, a mí también me tocó caminar. En esta ocasión Josué camina 2 horas, también van variando 1 hora y media, incluso media hora, un poquito menos, y vemos ahí también la planeación que se da, ¿no?, desde dónde ubicar las escuelas, y cómo es, después de caminar 2 horas, pues llegan cansados, muchos llegan con hambre, y entonces cómo pensar que llegando cansado, llegando con hambre, teniendo las condiciones que tienes, a lo mejor no hiciste tarea porque no hay luz, y la vela, a lo mejor muchos se alumbran con ocote, se alumbran Un con dato vela. que me parece muy importante que señala el maestro que acabamos de ver es que el 80% en la comunidad de la Independencia no tienen luz, y que de ese 80% los alumnos que más aventajan son los que precisamente no tienen luz. Y por eso se pregunta qué pasa. No, y en condiciones en que hoy se debate en la Cámara, digamos, la banda ancha y que para todos el Internet, pues no hay luz. Entonces, como que a veces no conocemos a nuestro país con suficiencia, ¿no? Claro. Y la infraestructura que debería evaluarse en esos términos. Ahora, con eso que se ilumina, lo vemos en el documental. Hacen fogatas para poder... A nosotros aquí en el mundo urbano se iba la luz y se acababa, nadie hacía la tarea. Allá, aún a pesar de todas estas condiciones, los niños van a la escuela, ¿no? Ujú. Sí. Vámonos a las recomendaciones con Shelma. Así es, comenzamos con las recomendaciones, gracias. La película La pizarra de Samira Magmalbaf
Irán, Italia, Japón del año 2000, cinta que describe la desastrosa situación de los profesores en Irán. En la literatura, Teoría de las catástrofes, del año 2012, de Trino Maldonado, novela que narra la historia de Mariana y Anselmo, una joven pareja de profesores durante la violenta lucha entre el magisterio y el gobierno de Oaxaca. Hasta aquí la recomendación, nos vamos a un corte y regresamos con más de este programa, Es Documentarte. Lengua mixteca. Lengua de los niños sabi, el pueblo de la lluvia en la Mixteca de Oaxaca. Lengua que crece, que florece, que vuela. Lengua que sueña, acaricia y ama, nuestra lengua. Ñuco. Kashime matsanu tate koñu. Usha kunshintoña. Chi'i kashitono tikwa. Andaba koñu nutsika. Sanson dashi ko. Daduko. Ko ishi ndanduko, kon dakashi ko, nishitsio anikaku nakuncha, takuni, chitsio, tsikata shitashi, ba cha café, tachan chiko, nyubisho, nyuko, kuyo, aika, nyuko, njitsio, chakanta, anu, nduchinu, chitsio, Huevi, sí. Ncacha, ndaba, tzitzinichio, kundakwa, ñatza, abillo. Maravilloso. Bien. Muy bien, Nadia. Nadia acaba de recitar, leerles un poema hecho por ella en mixteco. Pues esto es el ejemplo de la megadiversidad cultural que es nuestro país. Y que decía yo, a veces uno, ahorita que decías de las escuelas, y que las escuelas, esta es una telesecundaria, Nadia. Entonces ahí sí hay luz, nos decías, ¿no? Pero de repente, pues de repente también. Exacto, porque de repente dicen goles por la computación, sí. Y llegan las computadoras y pues no hay ni enchufes ni hay. Claro. Entonces habría que echarle una repensada al país, en serio, pero en términos de veras, ¿no? Sí, sí, sí. No, porque nada más hacer examencitos a maestros y Claro, yo también creo que lamentablemente tenemos un sistema educativo totalmente desigual. Tenemos un sistema educativo que no ve la diversidad ni la contempla. Y sobre todo esta reforma educativa que ahora se ha aprobado, que ahora se está trabajando en la ley reglamentaria, creo que dos partes principales de ella, una es la cuestión de la evaluación, la cuestión de la formación docente, ¿no? En la cuestión de la formación docente justamente veíamos lo que decía el maestro, ¿no? Y en Oaxaca, para las comunidades indígenas muchas veces se manda maestros que son becarios, en este caso que son personas que pues les dan una beca por ir 2, 3 años a trabajar, después les pagan su universidad, entonces no hay una formación docente adecuada. Sin embargo, creo que muchos de ellos hacen un buen trabajo, tanto hay buenos maestros, tanto hay malos maestros. Y creo que esta reforma educativa, no es que estoy completamente de acuerdo con ella, tampoco estoy completamente en contra, sin embargo creo que pone el punto en la formación docente, que creo que es muy rescatable. Sin embargo, no podemos evaluar al maestro únicamente mediante pruebas estandarizadas donde él rellene determinadas cosas cuando no estamos percibiendo el contexto en el que él está trabajando, ¿no? Que también permea. Muchas veces el maestro llega a ser no nada más el que va a ser mediador, ¿no? En cuestiones de conocimiento, sino que tiene un papel en la comunidad también. Y hay cómo un ver ese chiste, contexto. Nadia, con respecto a esto que dices de la evaluación, en el que salen diversos animales, jirafas, elefantes, monos, y llega un tipo que les dice, los vamos a evaluar a todos igual. A ver, súbanse al árbol. Y entonces no están considerando la diversidad, Sí, claro. que es lo que tú señalabas. Una evaluación no nada más tiene que ser estandarizada y no nada más debe ser centrada en los docentes. Me parece que una verdadera evaluación, si queremos mejorar la educación, tiene que contemplar la evaluación
de la infraestructura, la evaluación de los alumnos, la evaluación de los programas, la evaluación de... Considerar cuánto tarda un maestro en llegar, Sí. considerar cuánto tarda un niño en llegar, considerar si comió o no comió, considerar una gran cantidad de cosas que no se están considerando. Así ¿no? es. Y me parece que sería, el maestro lo dice, en términos de políticas públicas, qué bueno que el mejor maestro esté en una buena escuela urbana, Sí. pero también acá necesitamos buenos maestros, Claro. y sería importante, y luego dice algo genial, dice, a pesar de todo, los niños tienen sus talentos y los van desarrollando. Sí, sí, sí. Dice, a nosotros nos critican mucho porque habla del movimiento que Sí, está ahí en Oaxaca, sí. que se ha estigmatizado. Sí. Habla de eso y finalmente dice, bueno, pues la verdad es que ahí están los niños. Y otras cosas que no se evalúan. Yo sé que en Oaxaca, en muchos lugares hacen orquestas infantiles. Sí. Sí. Y esto, ¿cómo lo evalúas? Claro. ¿Y no es Exactamente. importante? Hay muchas cosas que escapan a la cuestión de la evaluación y además no olvidemos el Pacto por México, que es también precursora de la reforma educativa, Así es. ¿no? Y en el Pacto por México, cuando ustedes lo ven, dice, ¿no? Una parte que es justamente para que deje de ser desigual, ¿no? Que se aspira a la igualdad y demás. Entonces están pensando también a la evaluación como para aumentar la calidad, ¿no? Creo que la calidad, y creo que a lo mejor están de acuerdo conmigo, no nada más se basa en una evaluación, Por que se supuesto. hace en un examen, ¿no? Claro que no. Y entonces, justamente en esta aspiración por una igualdad, es todo lo contrario, porque no todos somos iguales. Claro. Hay una diversidad enorme y el contexto no, hay se está nada tomando en más cuenta. desigual que tratar a los desiguales como iguales. Eso es lo más desigual que hay en el mundo. Entonces, lo que creo es que sí, este documental nos ayuda a aproximarnos a la realidad de México. La realidad, digamos, al México vivo, al México real, al México profundo, dijera Exactamente. aquel, ¿no? Y tan diverso, como Y tan un gran diverso. mosaico en el que encontramos Esto que muchas nos- lenguas. Esto que nos acaba de leer, Sí. por ejemplo. Y ¿no? que te formaron no solo en la escuela, sino en la familia, y que es valiosísimo. Nos platicabas que tu papá te hablaba en español, pero tu mamá te hablaba en lengua. Y eso es verdaderamente maravilloso, Claro. porque ella es bilingual natural, de alguna manera, bilingüe. Entonces, me parece que eso es muy importante y eso lo teníamos que estar fomentando, Sí. en lugar de estar pensando en otras cosas. Claro. ¿no? Yo- Ajá, sí. Perdón, sí, y bueno, también algo que quiero y perdón que insista mucho, es que la educación no debe tomarse en sí sola, ¿no? Sino tiene que tomarse en cuenta el contexto en el que se desarrolla. La y sobre cultura, todo, Nadia. ¿quiénes son los que también están dentro, no? También son personas, son niños, somos niños que fueran niños, somos personas que a lo mejor tenemos diversos contextos, que a lo mejor nos costó el doble estar ahí, y al ser igual evaluados de un mismo modo, lo que hacen únicamente es acrecentar las brechas. Vemos Y no a poder José cerrarlas. cómo llega a la escuela y cansado, pues se reclina sobre el mesabanco y pues esto es verdaderamente terrible, ¿no? Pero Josué, a pesar de todo, es un niño virtuoso. Y que tiene buenas calificaciones, Que tiene aparece. muy buenas calificaciones y que aparece se señala en este cortometraje. Claro. Porque todavía hay una esperanza en la educación, ¿no? Por y se cree en la supuesto. educación, y creo que la educación, más que ser una cuestión de movilidad social, es una cuestión en el que el individuo puede desarrollarse integralmente. Claro. Claro. Y eso se debe tomar en cuenta siempre. Sí, en la siempre que educación. pedimos medallas, que pedimos que ser el primer mundo, siempre que pedimos ser modernos, ser una serie de cosas, pues hay que acercarnos a estas realidades, ¿no? Claro. Las realidades del México profundo, insisto. Claro. Muy bien, pues esto fue una emisión más de Documentarte. Muchas gracias, Nadia. Gracias, Gracias a Nadia. ustedes. Hasta luego.